Interesante y fuerte. Viene la parte interesante y fuerte de esto. ¿De dónde viene el pecado? ¿Sí? Dios, vamos a ver, no se había puesto a grabar. Ok, ahora sí está grabándose, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pregunta bomba o pregunta clave de esta clase, el día de hoy. ¿De dónde viene el pecado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde viene el pecado? Yo quiero ver si alguien puede poner ahí, si tiene algún concepto, alguna idea de dónde puede nacer el pecado, de dónde puede venir. Eh, ¿Qué creen ustedes que puede ser el origen del pecado, más allá de la primera caída del hombre, más allá de todo eso? De nosotros, vamos a dividir esta respuesta en tres partes, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y al final vamos a entender cuál es el origen, ¿no? Cómo se genera el pecado o de dónde viene, ¿sí? Este, compartir, a ver, se me fue el botón aquí, ahora está. Ok, entonces, ¿de dónde viene el pecado? Primero y principal, no viene de Dios, ¿sí? Dios no creó al pecado, ¿ok? Job 34:10, aquí hay unos versículos que comprueban esto. Por lo tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos está Dios de la impiedad y del omnipotente la iniquidad. ¿Ok? Deuteronomio 32 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. O sea, Dios no puede generar algo que tenga maldad. En Él no hay maldad. Salmo 92, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. ¿Ok? Dios no puede ser tentado con maldad, ni tienta, perdón, a ningún hombre. Aquí está Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios aborrece el pecado, porque abominación es Jehová tu Dios, es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia, dice Deuteronomio, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Entonces sería una blasfemia el hacer a Dios el autor del pecado. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la gente dice, ¿cómo es que un Dios siendo tan bueno puede permitir el pecado? Eso es materia de otra clase que vamos a ver justamente la siguiente semana, muy probablemente. Pero seguimos por acá. Punto número 2. El primero es Dios no creó el pecado. ¿De dónde viene el pecado? Número 1, Dios no fue. Ay, perdón. Dios no fue. La Biblia tampoco. La palabra de Dios tampoco. No creó el pecado. Entendemos claramente que la Biblia no creó el problema del pecado. El problema del pecado siempre estuvo, incluso desde antes que la Biblia se escribiera. ¿Ok? O sea, si la Biblia no estuviera o si la Biblia no hubiera existido, el pecado hubiera estado también. ¿Sí? No fue la palabra de Dios la que generó el pecado. No fue como que se inventaron un versículo, entonces de ahí nació el pecado. No. ¿Ok? Y punto número 3, y muy importante, que aquí nos vamos a detener un momentico, el diablo no creó el pecado, aunque sea el padre de la mentira y haya sido, digamos, el pionero del pecado, ¿sí? Satanás fue el primero que manifestó pecado, ¿se acuerdan? Fue el primero. Y aquí voy a hacer una mención muy importante. Satanás no busca en nosotros nuestra lealtad. Voy aquí para verlos a todos. Satanás no busca en nosotros su lealtad con un pacto satánico, así que vayamos a una iglesia ya abandonada y nos subamos al techo y subamos las paredes y Satanás, venga a mí, ¿verdad? No, no sucede así, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? Es más sutil de lo que pensamos, ¿verdad? Satanás busca que usted y yo le seamos fieles, siendo fieles a nosotros mismos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando él seduce a Eva en Génesis 3, con que Dios te dijo que vas a morir si tomes de este fruto. No morirás.
no morirás, puedes ser como Dios. Entonces eso generó en Eva algo que la hizo caer en el engaño, ¿sí? Caer en la mentira de lo que Satanás le estaba diciendo en ese momento, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Eva? Fue fiel a lo que sintió, fue fiel a lo que sus ojos vieron y a lo que sus sentidos pudieron ver. Digo, uy, a mí me encantaría tener esto, se ve muy provocativo. Claro, su naturaleza hizo que se manifestara algo, es creer que podía comer tranquilamente de ese fruto. Y pasó. Entonces, de hecho, Martín Lutero tiene una frase que por aquí la puse: el pecado que está por encima de todos los pecados, perdón, no estoy compartiendo, un momento, ahí voy, ahí va. Aquí está, el pecado que está por encima de todos los pecados es creer la mentira de la serpiente, que no podemos confiar en el amor y la gracia de Cristo y que debemos encargarnos de nosotros mismos. Aquí me faltó un D. Y que debemos encargarnos de nosotros mismos. O sea, darle rienda a lo que yo quiero, darle rienda a lo que a mí me parece, darle rienda a mi prudencia, darle rienda a mi dominio propio. Confiar demasiado en nosotros mismos nos puede llevar a la perdición, ¿sí? Y esto es lo que le pasó a aquella mujer en ese episodio, en ese momento, ¿ok? ¿Y qué pasa? Pasa algo con el pecado, amigos. Pasa algo con el pecado. El pecado se manifiesta, que esto lo hablaba también con Seba el otro, no me acuerdo si fue hoy o el otro día, no me acuerdo. El pecado se manifiesta, no entra, porque ya está. Se manifiesta en nosotros cuando el factor externo, o sea, lo que nos está tentando, nos seduce a tal punto que se vuelve más fuerte que el deseo de nosotros por agradar a Dios. ¿Ok? Es tan grande la tentación se vuelve tan atractivo lo que están viendo mis ojos o lo que están sintiendo mis sentidos, valga la redundancia, que se vuelve más grande el deseo de tenerlo, de experimentarlo, que en sí el deseo de hacerlo bueno. Y hay una ausencia ahí del Espíritu Santo en nosotros, lamentablemente. De hecho, vean lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal, ¿ok? Esto suma al deseo de siempre en nuestra carne, pues obviamente nuestra naturaleza querer hacer lo malo. Ahora, yo analizaba muchísimo esto con respecto al deseo de hacer lo bueno y cómo evitar esto, ¿no? Claro, yo decía, pero entonces yo sí llegué a un conflicto interno, les tengo que confesar, en algún momento, no fue reciente esto, yo vengo en un conflicto interno con este tema hace varios tiempo. Y yo pensaba, loco, pero ¿cómo es que uno no puede ser que uno no tenga por lo menos una posibilidad de nunca pecar? Y se acuerdan que vimos esto con Seba las clases pasadas. El hombre llega al punto de no poder no pecar. ¿Se acuerdan? Lo vimos en una de las clases anteriores. ¿Qué pasa? Evidentemente, nuestra naturaleza nos lleva siempre al pecado. Pero en Cristo ya el pecado no nos enseñorea, ya no nos gobierna, ya no es nuestro Señor, ya no somos esclavos del pecado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo entonces podemos luchar nosotros como pobres, limitados y pequeños seres humanos, hijos de Dios, que queremos agradarle a Dios siempre? ¿Cómo podemos luchar con esto? Bueno, les cuento que la palabra de Dios dice en 1 Juan 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, cuando nuestro amor por Dios es más grande, es mayor que lo que está en el mundo, como esa palabra, que el pecado en este caso, que la tentación, que nuestras debilidades o que que la seducción, ahí es donde vamos ganando terreno, ¿sí? Conforme crece nuestro amor por Dios, vamos a ir notando que el pecado ya no nos enseñorea más. El que miente, miente menos. El que chismea, chismea menos.
El que ve pornografía ya no ve tanta pornografía, va disminuyendo el deseo, porque el amor por Dios va creciendo. Y nuestro amor por Dios crece cuando vamos entendiendo cuánta suciedad, cuánta perversión y cuánta maldad Dios nos perdonó, como la mujer del perfume, ¿se acuerdan? Esta mujer ama mucho porque mucho se le perdonó. Entonces, entre más pecado, más perversión, más maldad entiendo que tengo, más entiendo cuánto se me perdonó. Y conforme eso va aumentando, mi amor por Dios, que fue el que me perdonó, que me rescató, donde yo merecía su ira sobre mí, pues me perdonó, me salvó, me rescató, me limpió. Claro, ¿cómo no voy a generar un amor por él? Entonces, esa naturaleza ya va siendo un poquito más menos difícil de llevar, pero sí sin perder la urgencia de estar siempre con el Señor y cerca de su gracia para poder crecer en esto. Muy bien, seguimos por acá. Entonces, punto número 3, teníamos punto número 1, Dios no creó el pecado. Punto número 2, la Biblia no creó el pecado. Y punto número 3, Satanás no creó el pecado a pesar de que fue el pionero pecador, digámoslo así, el primero donde se manifestó el pecado. ¿Ok? Punto número 4 y último. El pecado viene de la propia naturaleza del hombre. Y aquí hay situaciones un poquito interesantes que a mí, que a mí, por más que hemos estudiado un montón de esto, hemos leído la Biblia un montón, todos los que estamos desde el principio con Montreal, pues hemos sido expuestos a esta verdad, ¿verdad? Me pareció muy interesante y nunca lo había visto de esta manera, que ni siquiera es necesario que un hombre aprenda a pecar. Sí, el comienzo, aquí por aquí ya lo noté, a ver, aquí está. El comienzo del pecado está en la misma naturaleza del hombre. A ningún niño, y aquí si es Eva o Ángel, que son papás recientes o que ya tienen bueno, los papás que están aquí, a ningún niño hay que enseñarle a hacer el mal. De hecho, me acuerdo que Seba, o no me acuerdo quién fue, si fue Seba o algún otro que estaba hablando, decía que uno de sus hijos hizo tal cosa o mintió, no me acuerdo qué fue lo que hizo, y él dijo, hey, yo no le enseñé esto. No sé si se acuerdan de eso. Yo no le enseñé esto. A ningún niño hay que enseñarle cómo hacer el mal, pero constantemente nos tienen que estar enseñando a hacer el bien. Esto es nuestra naturaleza. Esto es nuestra naturaleza. ¿Sí? Y el pecado no es que simplemente llega así como, ay, ay, me llegó el pecado, el espíritu de mentira llegó a mí y ya, caí. No, es que viene un espíritu de, no sé, de chisme, un espíritu de comer mucho y entonces caí en comer mucho. No, no es, el pecado no llega como un intruso, como, me le metí aquí a Kevin para que pecara. No, ya viene incorporado a nosotros. Es algo que estamos totalmente relacionados de forma directa, profunda, íntima, personal en nuestro corazón y en nuestra alma, lamentablemente. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí viene donde les estaba mencionando al principio lo que menciona el libro de Todos Somos Teólogos. Eso está por ahí en la página 109, 108 en adelante, hasta la 113, si no me equivoco. Vienen estas dos palabras, algo que genera la caída del hombre, el pecado del hombre, es el alejamiento o la alienación. Alienación, yo nunca había escuchado esa palabra honestamente, y resulta que significa pérdida de identidad de una persona, un hombre o algo. ¿Ok? Y me llamó mucho la atención porque nosotros perdemos esa identidad conforme nuestra naturaleza va siendo más grande que nuestro amor por Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro pecado no ha sido solventado por la fe en Cristo Jesús, nuestra imagen, nuestra identidad como hijos de Dios se va disipando, se va quitando, se va disminuyendo. Sí, y el alejamiento viene siendo casi que parecido, viene siendo lo mismo. Hay un alejamiento también incluso del hombre y la naturaleza. Hay mucha convulsión en todo lo que se creó, hay mucha división. De hecho, aquí les pongo un versículo que confirma esto en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a uno y aún están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ok? Como resultado, y aquí es lo que les comentaba, como el resultado de esa caída, estamos por naturaleza en estado de enemistad con Dios. Es decir, nos alejamos de Dios, eh, cambiamos de identidad, o más bien, nuestra identidad se afirma como personas que estamos alejados de Dios naturalmente por nuestro pecado, nuestra naturaleza. Entonces, la Biblia, lo que, gracias a Dios por la palabra de Dios, definitivamente, porque la palabra es la que nos guía siempre a Cristo, que es el que viene a reconciliar esa división. Anda a bañarte. Ok, yo me lo bañé. Anda a bañarte. Muy bien. Este, ya, ya, ya me desconcentré. Oímos, perdón. Entonces Cristo se nos expone en la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y logra traer esa reconciliación de las partes que están alejadas de la identidad que tienen que tener, ¿sí? Yo naturalmente pierdo mi identidad por mi pecado, pero Cristo viene a reconciliar y a traer de vuelta esa identidad de hijo, de persona salvada, de persona perdonada, de persona limpia, pura, sin mancha, que es lo que hace Él. Si no se reconcilian, dice Ángel, ok, este, ya te doy la palabra, Ángel, entonces. Vamos a ver, dice, entonces, este punto es muy importante, hermanos, es muy importante porque la palabra de Dios nos expone a tal nivel a Cristo que nuestro pecado viene siendo cubierto, viene siendo, ya esa enemistad, esa división entre Dios y el hombre ya no está. Ya ese alejamiento, esa distancia que había entre tú y yo con Dios, ya no está. Ya Jesucristo vino a que ya esa división no existiera. Él viene y dice, hey, yo quiero paz entre ustedes, vengan. Y por medio de él, ¿se acuerdan? El camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ujú. Entonces ya viene esa reconciliación y ya esas partes vuelven a unirse. No sé si Ángel quiere aportar ahora sí. A ver, Pero es que no, lo que no quiero es adelantarme a algo que vas a decir después. dale, no importa. Bueno, entonces pregunta que si el pecado de Luzbel no se consideraría pecado. Bueno, seguramente Kevin lo mencionó, pero yo me fui un momentico. La palabra armateología, como lo explicó Kevin seguro, significa no dar al blanco. Exacto. Significa errar, significa equivocarse. Si vamos al principio total, ¿en qué nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar en que Dios nos creó con un propósito, con unas reglas y con una manera en la que tenemos que actuar. Entonces, todo lo pueden ver usted como un contrato. Usted hace un contrato con una persona, por ejemplo, un contrato de matrimonio. La persona en el contrato de matrimonio lo rompe y cuando una persona rompe su contrato, se queda a la misericordia de la otra persona, se queda a la decisión de la otra persona. La otra persona puede romper el contrato completamente y se acaba la unión o puede Mm, hacer un contrato nuevo con condiciones nuevas o puede simplemente restituir el contrato nuevo. Nosotros somos creación de Dios, por eso estamos completamente atados a lo que Dios dice que nosotros tenemos que ser. Los ángeles son creación de Dios y están completamente atados a lo que Dios dice que tienen que ser. Luzbel rompió el contrato a hacer lo contrario a lo que Dios lo creó para hacer. Nosotros rompimos el contrato al ser personas equivocadas de lo que teníamos que hacer. Y la única persona que puede volver a hacer ese contrato uno y lo puede restituir es Dios. Y usted dice, ay, Ángel sacó el tema del contrato, se volvió abogado. No, el tema del contrato nace en la Biblia. Israel era un pueblo insignificante que no tenía que existir en la faz de la tierra y Dios hace un contrato con ellos donde les dice, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo y ustedes van a actuar de esta manera. Cuando ellos actuaban mal, ¿qué hacía? Mandaba a los profetas que simplemente son embajadores.
Por favor, tengan misericordia de ustedes mismos. Ustedes están rompiendo el contrato, la ira de Dios va a venir. El contrato se rompió de tal manera que Dios se divorcia de Israel porque rompe el contrato completamente. Entonces, si aquella que está divorciada no puede volver a tener otro marido porque es una adúltera, la única manera, no es que me voy a adelantar, pero la única manera en que ese contrato puede volver a ser unido conforme a la ley de Dios es que el Señor muera. Viene Cristo, muere y ahora se puede sellar. Ya Israel no es una adúltera, pero se puede sellar un contrato con el Señor Jesucristo que resucitó. Y en ese contrato entramos todos, no solamente los judíos, pero los gentiles. Por eso ya no hay raza, pero todos rompimos el contrato, los ángeles caídos y los hombres caídos. Y el pecado nace de la naturaleza caída. Eva, queriendo ser como Dios, empieza a amarse a sí mismo y empieza a querer vivir bajo su propia ley, Mm. y en ese contrato roto solamente Dios lo puede restituir. La salvación es de Dios y el contrato solamente lo puede enmendar Dios, porque nosotros lo rompimos. Dios no nos debe nada a nosotros, pero nosotros le debemos todo a Él, y en su misericordia nos ha vuelto a unir en matrimonio con Él, y lo que estamos viviendo es un éxodo a la nueva Jerusalén y a las bodas del Cordero, donde vamos a estar unidos perpetuamente con Él. Buenísimo, Ángel, gracias. Por eso es por gracia, por eso no es por lo que podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo, ¿no? Tremendo el aporte, gracias, Ángel. Ahora, vean lo que vamos a ver ahora. Ven qué interesante. Siempre se me pierde el botoncito para compartir. A ver, aquí está. Vamos a leer esta frase de Jacobo Arminio, que me pareció muy buena para la clase. Pero en su estado decaído y pecaminoso, el hombre no es capaz de nada por sí mismo, ni de pensar, de querer, ni de hacer lo que realmente es bueno, sino que es necesario que sea regenerado y renovado en su intelecto, afectos y voluntad, y en todas sus facultades, por Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo, para que esté debidamente calificado para comprender, estimar, considerar, querer y realizar todo lo que es verdaderamente bueno. Cuando se le hace partícipe de esta regeneración o renovación, considero que, puesto que está libre del pecado, es capaz de pensar, desear y hacer lo que es bueno, pero no sin la ayuda continua de la gracia divina, que es lo que nos estaba básicamente comentando Ángel. Muy, muy acertado, ¿verdad? Ahora, vamos a profundizar un poquito más de lo que es el hecho en sí, el hecho del pecado, el hecho de pecar, ¿no? A fin de que el pecado se pueda llamar pecado, siempre que haya esa culpabilidad ligada a él, debe ser un acto libre de una persona, un ser responsable, o sea, una decisión. Alguien que entiende la diferencia entre el bien y el mal, ¿ok? O sea, para que sea pecado tiene que ser algo que alguien comete siendo consciente que está incorrecto lo que hace. Ujú. Y esto gracias a la conciencia pura que Dios puso en el ser humano. Por naturaleza, perdón, el humano tiene una idea de que hay algo mal. Aquí puse algunos ejemplos que también discutía con Seba el otro día. Nadie me dice a mí que el fuego quema. Yo ya sé que quema y por eso no le tocó. A mí me pasó algo parecido ahora que pienso de esto. ¿Cómo es que yo sé que algo me hace mal? ¿Cómo es que yo sé dividir lo que me es bueno y lo que me es malo? Cómo sé yo que serle infiel a mi esposa está bien o está mal? Ok, por ejemplo, cuando yo tengo, vamos a ver, febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses y un poquito más de estar en México, y la primera semana que vine, me enfermé del estómago por comer chile. Yo jugando de valiente, comí chile toda la semana y me mandó al baño, hermanos, pero usted no tiene ni idea de qué manera, ¿verdad? De hecho, ese fin de semana me acuerdo que teníamos un campamento aquí en la iglesia con el pastor David y yo estuve a punto de no ir por lo mal que me sentía. Me cayó malísimo el chile, o sea, pero malísimo. Yo, sí, sí, dame un poquito esos tacos acorazados con chile. Tome, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ya yo me doy cuenta que si yo como chile en exceso, me va a hacer mal. ¿Se entiende hacia dónde voy, no? O sea, ya yo sé que si pongo la mano en la plancha, me voy a quemar.
O sea, para que el pecado sea pecado se necesita alguien que entienda que algo está mal, que hay algo, una diferencia entre algo bueno y algo malo. Hay naturalmente, las personas naturalmente tienen una conciencia de que algo está mal, ¿verdad? Ahora, si yo no soy consciente de que algo está bien o algo está mal, ahí sí viene un problema serio. Viene un problema donde, pues, probablemente yo voy a hacer algo y a mi parecer no está tan mal, está bien, puedo permitirlo, puedo ser, como decimos en Costa Rica, alcahuete o alcahueta o permisivo, vamos a decir, condescendiente con lo que estoy haciendo. Entonces ya como no está tan mal el asunto, bueno, démosle. ¿Se entiende? Entonces, esta conciencia Dios la pone en el ser humano. A ver, volvemos acá, ¿verdad? Para que sea pecado, entonces la persona es consciente y te genera una culpa, ¿sí? Nadie me dice a mí que es malo, que es malo buscar la mujer de mi prójimo. Ya yo lo sé, porque ya yo tengo una conciencia de lo que es malo y está bien. Entonces, ya el pecado viene generando una culpa cuando se comete, ¿sí? Ahora sí, la conciencia funciona igual que esos sentidos que nosotros tenemos. Si hay algo que a mí visualmente no me gusta, yo no lo veo, ¿sí? Si hay algo que a mí no me hace bien, me alejo de eso o lo evito. ¿Verdad? Y el pecado y el peligro de esto es que el pecado no solamente es llevarnos a lo malo, sino también naturalizar lo malo, ¿verdad? O sea, ya llega el punto donde nosotros pues llegamos a ser hasta permisivos con algo que no está bien, que ya lo normalizamos y ya es algo parte nuestro y ya es como ahora que todo lo que nosotros entendemos es un tema un poquito complicado y conflictivo de meterse, pero hoy en día a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, ¿verdad? O sea, ya es algo, entre más pasa el tiempo, es más natural lo que para nosotros es una aberración, ¿no? Y lo que para Dios es aberración. O sea, están menospreciando lo que Dios habla en su palabra. Están incluso hasta anulando lo que Dios dice en su palabra. O sea, ya es normal. Normal. Y me acuerdo de una palabra muy fuerte que está en Salmos 85 que dice que Dios ya se cansó de aconsejar, entonces los dejó cautivos a su propio consejo. ¿Cuál es la condenación? Dice Juan. ¿Cuál es la condenación? El no creer. Esa es la condenación, no creer. Tremendo, ¿no? Sigo por acá. Entonces, voy a meter, ya por último, para cerrar, voy a meterme en un tema un poquito conflictivo también, que cada quien tiene su punto de vista con esto, cada quien tiene su concepto del libre albedrío. Yo quise anotar esto por acá porque me pareció un poquito de importancia. Agregarlo a la clase de hoy. Si bien es cierto, en la Biblia no menciona el libre albedrío en ningún momento, pero sí que el hombre puede decidir, ¿sí? Y también habla de soberanía de Dios, que eso es otro tema enorme que muy probablemente lo vamos a ver más adelante en otra materia que la va a dar Seba, si no me equivoco. Spurgeon también tiene una prédica de esto, se la recomiendo mucho, se llama el libre albedrío. Y él usa como base este versículo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, que en el libre albedrío, que si nosotros queremos aprovecharnos de que tenemos libre albedrío, como el mundo dice, que para mí el libre albedrío no es más que una rebeldía del hombre, ese es mi concepto, cada quien tiene su concepto de las cosas, no, naturalmente no queremos buscar la vida. Todos estamos muertos en este momento y por ejemplo, cuando Dios le decía, y si comen de ese fruto, ciertamente morirás. Y bueno, comieron del fruto, por ende nosotros estamos muertos en ese sentido, a menos de que seamos engendrados a una esperanza viva en Cristo Jesús, una esperanza nueva, una regeneración nueva, algo nuevo de parte de Cristo Jesús, que es esa vida, ¿verdad? Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces, aquí viene este versículo que lo quise agregar aquí como un respaldo, porque somos sepultados, dice Romanos 6, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta algo, hermanos. Como les digo, cada quien puede concluir y estudiar y hasta tener su concepto del libre albedrío, está perfecto. Si queremos usar el libre albedrío para tomar decisiones, entonces, ojo, ojo, porque Dios nos va a juzgar a partir de eso. Ujú. Le recuerdo a los compañeros si quieren agregar algo, obviamente, bienvenido sea. Si queremos usar el libre albedrío, no, yo puedo decidir, Dios, me encanta ahora que me acuerdo, cómo no me acordé de esto. Ustedes han escuchado que gente que dice, Dios es un caballero, Dios no se mete en tus decisiones, Dios no te obliga. Suena tan lindo, ¿no? Pero, hey, si ustedes y yo queremos usar el libre albedrío para tomar decisiones a partir de eso, entonces cuidado, porque Dios nos va a juzgar a partir del libre albedrío. ¿Y saben qué pasa con el libre albedrío? Que el hombre tiene la libertad de elegir, sí, pero siempre elige lo malo, a menos que Dios lo dirija al bien. Ese es el tema con libre albedrío, ese es el dilema. Si queremos hacer uso del libre albedrío, ojo, porque Dios nos va a juzgar a partir de ahí, pero el problema es que si tenemos ese libre albedrío, nosotros siempre vamos a tener la libertad de elegir, pero elegimos mal. Siempre lo malo por nuestra naturaleza, que ya estudiamos todo lo demás, a menos de que Dios nos dirija al bien. Aquí tengo algunas frases para ustedes. Nuestro libre albedrío o la naturaleza humana no es suficiente para buscar a Dios de ninguna manera. Charles Spurgeon dice, por naturaleza el hombre huye de Dios y si regresa es solamente por su gracia. Wow. Eusebio en el año 330 después de Cristo dijo, la libertad de nuestra voluntad para elegir las cosas buenas está destruida. Wow. Tremendo, ¿verdad? Yo pensé, honestamente, les confieso, yo pensé en meterme un poquito más con el libre albedrío, pero me parece que nada más lo dije una pasadita ahí que me pareció válido hablarlo, para que todos lo tengamos ahí, por lo menos un concepto, pues, sencillo, ¿no? O una idea de lo que el libre albedrío significa para el hombre, que yo sigo insistiendo, para mí el libre albedrío, para mí, lo que yo he podido entender de la palabra, lo que yo he podido, pues, ver y todo esto que hemos aprendido este tiempo, para mí el libre albedrío es una excusa para una rebeldía. O sea, es para hacer lo que se me da la gana sin que alguien me diga nada. No, yo tengo libre albedrío. ¿Ok? ¿Quieres libre albedrío? ¿Queremos libre albedrío? Dios nos va a juzgar a partir de ahí. ¿Sí? Ok, ya terminamos la clase hoy. No sé si Seba quiere agregar algo, Ángel quiere agregar algo, o David, que creo que anda por ahí, quiere agregar algo. Me parece que el tema es impresionantemente interesante, por más que sea que ya lo hemos estudiado un montón de veces, quizá usted también ya analizó muchísimo lo que es el pecado, o tal vez es la primera vez que lo analiza un poquito más profundo. Yo creo que hay muchísimas cosas todavía más por ver. Prepárense un montón porque hay un montón de cosas, pero súper interesantes que, que vamos a estar analizando. Pregunten en el chat, si quieren me preguntan a mí por privado también, o al pastor Seba, si tienen alguna duda con esto, si no les pareció algo, les pareció que yo soy un charlatán, escríbame también, no importa, no, mentira. Sí. Sí, sí. Este, no, pero de verdad, a mí me parece que hay cosas simples. Yo le decía a Ángel antes de iniciar, bro, ¿sabes qué me pasa? Que hay cosas que ya uno da por sentado con el pecado, que uno ya dice, no, ya yo se lo entiendo. Y no, hay un montón de cosas que uno que uno no es consciente de lo que genera, lo que genera mi naturaleza, ¿sí? Y la verdad que eso a mí me emocionó muchísimo hablarlo. Y bueno, si no hay alguien que quiera preguntar a alguno de los pastores o comentar algo, a ver si el chat, Yo quería decir que ojalá dale. la gente, si se quedan con duda sobre el libre albedrío para pecar o para hacer obras buenas y se queden con este versículo y los ayude en esa reflexión, que es Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús. Eso es el hombre renovado, no el hombre pecador. Exacto. Creados en Cristo Jesús, y si no me cree, pues vaya a leer el capítulo entero y ahí está todo para buenas obras. Pero estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, desde que la naturaleza cayó y erró completamente, no hay ninguna obra buena que salga del corazón de ningún otro ser, sino que de Dios, que no es un ser creado, que es el creador supremo. Y las únicas obras buenas que un ser creado puede hacer son aquellas que Dios preparó para aquellas personas con las que Él renovó ese contrato, o para los ángeles que son obedientes a su mandato. Si hay otros seres, no sabemos, pero eso es los únicos seres que la Biblia nos pone. Podemos hablar de los animales también, pero eso es otro tema más largo. Solamente se pueden hacer las obras buenas que Dios preparó de antemano para sus santos. Todo lo demás es malo. Ay, pero le dieron comida a los pobres. Bueno, pero no significa que sea una obra buena, porque esa obra no está hecha en Cristo Jesús. Y si no está hecho en Cristo Jesús, está hecho para la gloria de cualquier otra cosa. Y el fin de la creación es que todo ha sido creado de Él, por Él y para Él. Para Él. 11. Y todo lo que no sea de Él, por Él y para Él, y que actúe para otra cosa, está errado y está en pecado y no es una obra buena. No importa que sea buena humanamente y moralmente. Solamente es buena la obra que se hace en Cristo Jesús, y es una obra que Él preparó de antemano. Predestinación. ¡Boom! Ángel nos va a dar una cátedra de lo que es predestinación después. Muy bien. Si ninguno de los pastores quiere agregar algo más, yo creo que nos podemos ir despidiendo. Gracias a todos por estar ahí, por poner atención, por los comentarios, porque los vi bastante activos en el chat, a pesar de que no vi muchos mensajes, vi algunos, pero veo que de verdad les gustó bastante el tema, y gracias por sus aportes. También vi algunos comentarios ahí buenísimos. Déjenme ver si se pueden quitar el mute y nos podemos despedir si quieren. Yo no sé si pueden quitárselos, yo se los tengo que quitar todavía. Intenten quitárselos, si no, yo se los quito. Vamos a ver. Adiós. Sí, ahí está. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Buenas Descansen. Dios los bendiga a todos. Gracias y nos vemos la otra Gracias. semana. Bendiciones a Gracias, todos. Kevin. Bendiciones. Gracias, Kevin. Buenas noches. Gracias, Kevin. Buenas Gracias. noches. Bañate, Quiero- Kevin. Bendiciones para Mañana todos. que- Mandaron a bañarme, me mandaron a bañarme. Buenas noches. Bye. Chao, Gracias. hasta luego. Descansen. Si mañana un baño. Dios los bendiga, chao, nos vemos. Amén. Dios bendiga, bye, bye. Chao.